Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha pasión, debate y hasta algunas lágrimas. Hablaremos de Demet y Can, y más específicamente de ese amor que vimos en pantalla y que muchos cuestionan, ¿fue real o puro montaje? ¿Fue amor falso o había algo más allá de las cámaras? Prepárense porque hoy vamos a analizarlo a fondo, a explorar todas las aristas y a desentrañar la verdad que quizás nadie se atreve a contar. Y si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Tenemos muchísimo contenido sobre sus series y actores favoritos, así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse nada. Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas, especialmente después del arrollador éxito de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. Su química en pantalla era innegable, palpable, el tipo de conexión que te hacía creer en el amor verdadero, en esos flechazos instantáneos que cambian la vida. Pero, ¿era real? Esa es la pregunta del millón. Desde el primer momento, la prensa del corazón, los fans y los medios en general se obsesionaron con la idea de que Demet y Can eran más que simples compañeros de trabajo. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos espontáneos, todo alimentaba la fantasía de un romance que trascendía la ficción. Y no los culpo porque incluso los más escépticos, en algún momento, se dejaron llevar por la magia de Sanem y Can. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la manera en que se complementaban en cada escena, era simplemente hipnótica. Se podía sentir la chispa entre ellos, una energía que contagiaba al espectador y lo sumergía en un mundo de ensueño. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir las dudas. Las entrevistas por separado se volvieron más frías, las apariciones públicas menos frecuentes y los rumores de distanciamiento comenzaron a crecer. Y entonces la burbuja explotó. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, algunos incluso enfadados. ¿Cómo era posible que ese amor tan intenso que nos habían mostrado fuera una farsa? ¿Acaso todo había sido una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie? La decepción fue mayúscula, especialmente para aquellos que habían invertido tanto tiempo y energía en seguir de cerca la relación de Demet y Can. Se sentían utilizados, engañados, como si les hubieran vendido una historia que nunca existió. Bueno, antes de juzgar y sacar conclusiones precipitadas, creo que es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero consideremos el contexto en el que se desarrolló todo esto. Erkenci Kuş fue un fenómeno global. No solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó corazones en Latinoamérica, Europa, e incluso en algunos países de Asia. La serie se convirtió en un verdadero hit, generando un fandom masivo y apasionado. La presión mediática era enorme, la expectativa de los fans altísima y las cadenas de televisión tenían mucho que ganar manteniendo viva la llama del romance. En este sentido, es muy probable que ambos actores, y sus representantes, hayan sido conscientes del impacto que tenía su relación en la promoción de la serie. No estoy diciendo que todo haya sido un montaje, pero sí que es posible que hayan jugado con la ambigüedad, que hayan alimentado los rumores para mantener el interés del público. Es una estrategia común en la industria del entretenimiento, y no hay nada intrínsecamente malo en ello. Al fin y al cabo su trabajo es entretener, y si para ello tienen que crear una ilusión, siempre y cuando no dañen a nadie, no veo por qué deberían ser criticados. Ahora bien, también hay que tener en cuenta la personalidad de Demet y Can. Ambos son actores talentosos, profesionales y ambiciosos. Sabían que Erkenci Kuş era una oportunidad única para catapultar sus carreras, y es lógico que hayan puesto todo su empeño en hacerlo bien. Quizás en ese proceso se creó una conexión real, una atracción genuina, pero que no necesariamente tenía que traducirse en una relación amorosa duradera. No todas las atracciones se convierten en amor, y no todos los amores duran para siempre. Es una realidad que debemos aceptar, tanto en la vida real como en el mundo del espectáculo. Pensemos en la cantidad de horas que pasaban juntos en el set de grabación, interpretando personajes que estaban profundamente enamorados. Es natural que esa intensidad emocional se filtrara a la vida real, que los límites entre la ficción y la realidad se difuminaran. Y quizás en ese momento tanto Demet como Can se dejaron llevar por la ilusión, creyeron que lo que sentían era amor verdadero.
La química que compartían en pantalla era tan fuerte, tan palpable, que era fácil confundir los sentimientos de sus personajes con los suyos propios. Pero el tiempo pasa, las circunstancias cambian y las personas evolucionan. Tal vez, después de un tiempo, se dieron cuenta de que no eran compatibles, de que tenían diferentes prioridades o simplemente de que la magia que sentían en pantalla no se traducía en una relación viable fuera de ella. Y eso está bien, es parte de la vida. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y no todas las conexiones intensas se convierten en relaciones duraderas. A veces lo que funciona en la ficción no funciona en la realidad, y es importante saber reconocerlo y seguir adelante. Otro factor a considerar son los rumores sobre el carácter de Can Yaman. Se dice que es un hombre difícil, egocéntrico y con una actitud poco profesional. No sé si esto es cierto o no, pero si lo fuera, podría explicar por qué la relación con Demet se deterioró. También se rumorea que Can tenía problemas de celos y que era muy posesivo con Demet, lo que pudo haber generado tensiones entre ellos. Estos rumores, aunque no confirmados, contribuyeron a alimentar la controversia en torno a la relación de Demet y Can, generando aún más especulaciones y debates entre los fans. Pero repito, son solo rumores. No hay pruebas concretas de nada de esto. Lo que sí es evidente es que después de Erkencicus, la relación entre Demet y Can se enfrió. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y nunca más volvieron a trabajar juntos. Esto podría interpretarse como una confirmación de que efectivamente su romance fue una farsa, o al menos, una ilusión que se desvaneció con el tiempo. La falta de contacto entre ellos después del final de la serie alimentó la teoría de que todo había sido una estrategia de marketing, o que en el mejor de los casos, su relación no había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir fuera del set de grabación. Sin embargo, también podría ser una señal de madurez y profesionalismo. Tal vez ambos decidieron que lo mejor era seguir caminos separados, preservar su imagen pública y evitar alimentar más rumores. No todas las rupturas tienen que ser dramáticas y escandalosas. A veces, la discreción es la mejor opción. Quizás, tanto Demet como Can querían evitar que su vida personal siguiera siendo objeto de especulación y prefirieron mantener un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos profesionales y dejando atrás el pasado. En definitiva, creo que la verdad sobre Demet y Can es más compleja y matizada de lo que parece. No se trata de blanco o negro, de amor verdadero o falso. Es probable que haya habido una combinación de factores: atracción genuina, presión mediática, intereses profesionales y, finalmente, incompatibilidad. Y al final, lo que importa es que ambos siguieron adelante con sus vidas, encontraron el éxito en sus respectivas carreras y, con el tiempo, rehicieron sus vidas amorosas. Demet encontró el amor y se casó, y Can también ha tenido sus relaciones. Ambos han demostrado ser capaces de seguir adelante y construir un futuro feliz, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue amor falso? Yo diría que no necesariamente. Creo que hubo algo real, una conexión especial que se creó en el set de grabación. Pero también creo que esa conexión se magnificó por la presión mediática y las expectativas de los fans. Y finalmente creo que no fue suficiente para construir una relación duradera fuera de la pantalla. La realidad es que las relaciones son complicadas, y más aún cuando se desarrollan en el ojo público. Es difícil saber qué pasó realmente entre Demet y Can, y quizás nunca lo sepamos con certeza. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. No podemos exigirles que vivan sus vidas según nuestras fantasías. Tenemos que respetar sus decisiones y aceptar que no siempre vamos a obtener las respuestas que queremos. Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento y entreteniendo al público. Hemos explorado los entresijos de esta relación, analizando desde la presión mediática hasta las posibles incompatibilidades personales. Recordamos el impacto de Erkencicus y cómo la línea entre la ficción y la realidad pudo haber sido difusa. Al final, la verdad es un mosaico de factores, donde la atracción genuina pudo coexistir con intereses profesionales y, quizás, una ilusión que no logró florecer fuera de la pantalla. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta relación tan comentada. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo amor verdadero entre Demet y Can?
¿O fue todo un montaje? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así me ayudan a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.